Ya, vamos un poquito, chicos, a conversar sobre algo bien importante que deberíamos saberlo ya, porque lo preguntan en la PSU, que es la organización de la materia. Entonces, tenemos que recordar fundamentalmente que estamos formados por átomos. Todas las cosas están hechas de átomos. Miles de trillones de átomos forman una persona, ¿no es cierto? Y estos átomos se unen entre ellos, formando otras cosas un poquito más grandes. Es como jugar a los Legos, ¿no es cierto? La unión de dos o más átomos me va a formar una molécula. Tenemos que recordar eso, y eso lo tienen que tener siempre en la mente. Después de la molécula, si nosotros unimos dos o más moléculas, vamos a formar una macromolécula. Ya estamos hablando de cosas más grandes. Por ejemplo, un granito de azúcar es una macromolécula formada por muchos carbonos e hidrógeno, que son dos átomos que se unieron y formaron una molécula, y eso después forma una macromolécula. Después de la macromolécula vamos a tener una organización que va a ser el organelo, que ya es algo más complejo, y posteriormente a eso pasaríamos a la célula. ¿Ya? La célula es la unidad fundamental de la vida, o sea, de aquí para adelante comienza la vida. La unión de muchas células me va a formar un tejido, por ejemplo un hueso, ¿ya? Ahí tenemos un tejido óseo que se forma a partir de osteocitos, que son células encargadas de formar hueso. Bueno, después la unión de muchos huesos, por ejemplo, me va a formar un aparato, un sistema, como el sistema respiratorio, como el sistema cardiovascular, como el sistema excretor, el sistema reproductor. Bueno, son muchos sistemas que tenemos nosotros. Entonces, de ahí sacamos como conclusión que muchos sistemas me va a formar un organismo, ¿ya? Bueno, después de eso tenemos ya lo que pasamos de los organismos, que son las poblaciones de organismos, que son organismos de la misma especie. Es una población, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una población de humanos, una población de moscas, una población de hormigas, por ejemplo. Cada población son organismos de la misma especie. ¿Ya? Después pasamos a la comunidad, que ahí ya cambia la cosa. La comunidad son un montón de organismos de distintas especies, un montón de poblaciones de distintas especies que viven en un mismo lugar. Y después pasamos al ecosistema, que es la unión de lo vivo y lo no vivo, o sea, el viento, el sol, la lluvia, los comportamientos geológicos con los seres vivos y cómo es su interacción con eso. El bioma, que ya es todo el planeta Tierra, y la biosfera, ¿ya? Que juntamos lo líquido y lo terrestre. Bueno, pero toda esta parte fue durante mucho tiempo desconocida para el ser humano, ¿no es cierto? Esta parte nosotros no la podemos ver. Y gracias al invento del microscopio pudimos acercarnos a estas partes que ahora sí podemos observarlas, entenderlas, analizarlas y generar soluciones a muchas problemáticas. Ya, vamos a hablar un poquito de historia relacionada con el microscopio, ¿ya? Ya, este fue el primer microscopio simple creado en esa época, en 1595, por este señor, ¿ya? Y es la evolución de lo que nosotros conocemos actualmente como el microscopio óptico, que actualmente se utiliza en los laboratorios, ¿ya? Bueno, aquí les presento este libro, se llama Micrografía. Este libro fue escrito por el señor Robert Hooke. Robert Hooke fue el posterior a Janssen, porque este caballero lo que hizo fue evolucionar el microscopio que se había creado antiguamente y creó este. Se parece un poquito más a lo actual, ¿ya? Y lo primero que pudo observar fue una lámina de corcho, porque en ese tiempo parecía muy curioso que el corcho, al ser tomado de un árbol y era muy grueso, era muy fuerte el corcho, pudiera flotar tan fácilmente. Entonces él se dio cuenta de que el corcho estaba formado por muchas celdillas, ¿cierto?, en donde caía aire. Entonces eso generaba que el corcho pudiera flotar. Bueno, una de las primeras imágenes que describió fue la pulga. Ahí tienen la imagen. Posteriormente, este caballero que está aquí, no sé si lo conocen, Anton van Leeuwenhoek.
Anton van Leeuwenhoek realmente no era un científico muy conocido. Realmente Anton van Leeuwenhoek era un comerciante de telas. Pero este caballero se fascinaba por los microscopios, pero no tenía las lucas necesarias para comprarse un microscopio. Entonces él dijo, yo voy a hacer mi propio microscopio. Entonces inventó esta cosita que ustedes ven aquí en la imagen, que es como una paleta, ¿no es cierto? Y esa paleta tiene un orificio, ¿ya? Entonces este caballero, como no tenía plata, empezó a crear este asunto y él mismo se fabricó los lentes, ¿ya? O sea, los cristales que amplificaban la imagen, él mismo los empezó a crear con sus propias manos, pulía los vidrios y generaba lupas, ¿ya? Pero lo curioso de esto, que este microscopio tan básico, tan simple, podía ver mucho más que el de Robert Hooke. Podía amplificar hasta 300 veces la imagen. Entonces, ahí tenemos otra imagen de este señor, Anton van Leeuwenhoek, observando ahí cómodamente sus muestras. Bueno, y entre las muestras que pudo observar, observó seres pequeñitos, diminutos. Él no sabía cómo llamarlos, ¿ya? Entonces, se acercaba a los riachuelos, tomaba un poquito de agua, la colocaba en su microscopio y observaba ciertos animales que tenían movimiento y como una cierta personalidad. Entonces este caballero les llamó animáculos, porque eran pequeños. Fue el primero también en describir la sangre, ¿ya? El óvulo y el espermatozoide, ¿ya? Este caballero entonces observó el espermatozoide y lo dibujó de esta forma. En ese tiempo se pensaba que el espermatozoide era como una pequeña nave en la cual en su interior había un pequeñito individuo que supuestamente era el hijo que iban a nacer. Era bien curioso. Exacto, como un homúnculo. Entonces acá tenemos un esquemita más o menos de todos los microscopios que fueron creados durante la época del siglo XVIII. Aquí está el de Robert Hooke. Después hubieron otros creadores italianos, ¿ya? Marcello Malpighi es uno de los más conocidos. Creó también su modelo microscopio italiano en el siglo XVI y también lo utilizaba para observar ciertas cosas. También describió en los glóbulos rojos, describió que existían otras cosas aparte de los glóbulos rojos en la sangre. Aquí hay otro, el de Joseph Jackson Lister, que fue uno ya de los más evolucionados, que pasó a dar al microscopio que conocemos actualmente. Si ustedes se dan cuenta, aquí la luz viene de abajo. Entonces ellos generaban con muchos espejos la proyección de la luz y la luz pasaba por este amplificador de luz a dirigir los haz de luz a un solo punto y aquí se colocaba la muestra o espécimen para que fuera observada por el investigador acá, ¿ya? Pero como dice aquí, uno de los grandes defectos que tenían estos microscopios antiguos era que sus lentes descomponían la luz blanca. Acuérdense que la luz blanca, si nosotros la pasamos por un prisma, se divide en todo el arco iris del espectro, ¿no es cierto? Del espectro visible, que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, ¿no es cierto? O sea, esos son los límites, los que ya no podemos ver. Entonces, cuando pasaba la luz por esos prismas que descomponen la luz, los objetos se veían rodeados de anillos de colores, porque como la luz se dispersaba, generaba ese error en la imagen, ¿ya? Y ese error se llamaba aberración cromática, ¿ya? Y eso impedía que se viera con claridad la muestra. Bueno, actualmente las lentes son acromáticas, entonces dirigen los haz de luz de tal forma de que no se vuelven cromáticas. Max Knoll se llamaba este señor y este otro caballero se llamaba Ernest Ruska. En el año 1931 crearon el microscopio electrónico de transmisión. Entonces en 1931 construyen el primer microscopio electrónico con lentes electromagnéticos que producen campos magnéticos que desvían el haz de electrones. Ya nos pasamos ya a palabras mayores ya. Y este microscopio pudo aumentar hasta 1000 veces lo que se podía ver, ¿ya? Entonces ahora con esto nosotros podemos ver ADN
y cosas más pequeñitas. Bueno, la imagen que ven ustedes ven todo el espectro visible, ya que va desde los 400 a 700 nanómetros más o menos. En el espectro visible nosotros, los seres humanos, podemos ver el pelo, por ejemplo, que es como de 0,3 milímetros, ¿ya? Después de esto ya no podemos ver nosotros, ¿no es cierto? Después empieza el microscopio óptico, que el microscopio óptico puede ver desde una hormiga, por ejemplo, que mide 1 milímetro, hasta una bacteria, que mide 1 micrómetro, ¿no? Milímetro, micrómetro. Después pasamos al microscopio electrónico, el cual puede ver desde 10 micrómetros hasta un Armstrong. Primer ejercicio que les tengo para ustedes, primer desafío. Vamos a hablar un poquito de las unidades de medición. Bueno, partimos por el milímetro. ¿No es cierto? Que si ustedes toman una regla y ven 1 centímetro, ese centímetro está dividido por 10 rayitas, ¿no es cierto? Cada rayita es 1 milímetro, ¿ya? Eso nosotros lo podemos observar. Ahora, si ustedes esa rayita, que es la rayita del milímetro, la dividiéramos 1000 veces, y van a obtener una micra, ¿ya? Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Ahora, si a una micra la dividimos en 1000 partes, voy a obtener una milimicra, ¿ya? Que es una milésima parte de una micra y es una millonésima parte de 1 milímetro. O sea, 1 milímetro tiene 1.000.000 de milimicras. Entonces, un Armstrong es la décima parte de una milimicra y una 10 milésima parte de una micra y una 10 millonésima parte de 1 milímetro. Es como un trabalengua, ¿no es cierto? Ya, entonces, estas unidades ustedes ya las tienen que empezar a familiarizarse con los micro, pequeños, muy pequeñitos. Vamos a comparar entonces ahora los sistemas, 3 sistemas ópticos, ¿ya? O sea, el ojo es un sistema óptico, el microscopio compuesto y el microscopio electrónico. Nosotros los humanos, lo máximo, o sea, la persona que tiene mejor vista puede ver hasta 100 micras, ¿ya? Y eso es bastante, ¿ya? O sea, podemos ver algo muy pequeñito. Luego el microscopio compuesto puede ver hasta 0,2 micras, ¿ya? Y el microscopio electrónico puede ver hasta 0,002 micras. Este es un microscopio de sistema o soporte estativo. Si se dan cuenta, bueno, este es uno de los más simplecitos. Junto con la lupa son los más simples. La lupa es una cosa que trae solamente un lente y es para ver cosas relativamente grandes y no hay necesidad de amplificarlas tanto. Ya, lo primero que ustedes se van a dar cuenta es que el microscopio tiene una zona que se llama brazo, ¿ya? Este es como el soporte general del microscopio, ¿ya? En esta parte de abajo tiene un contrapeso para evitar que el microscopio se dé vuelta, ¿ya? Y tiene un bracito que se prolonga hasta esta zona de acá, que es toda la zona donde están el sistema óptico. Después hay un tubito y ese tubo llega a un ocular, que es la zona donde usted coloca el ojo, ¿ya? Para observar. Este, por ejemplo, es monocular porque solamente tiene un tubito para un solo ojo. Esta zona es como de movimiento estativo. Esto se puede mover tanto para la izquierda como para la derecha, como comodidad suya. Aquí abajito tiene esto que se llama revólver. No es el revólver de las pistolas, pero se parece, ¿ya? La gracia de esto es que el revólver va girando, ¿ya? No pega balazos. Va girando y va girando estas cositas que ven acá, ¿ya? Estas cositas se llaman objetivos, ¿ya? Y estas cositas son oculares que tienen en un sistema óptico que va teniendo más zoom, ¿ya? Por lo general hay 4, desde el que tiene menos zoom al que tiene más zoom. Bueno, acá abajo tenemos una platina que es una superficie lisa de metal
que tiene la gracia de soportar la muestra o el espécimen que usted va a colocar acá para observar. Aquí abajito tiene un condensador y un diafragma, ¿ya? Un condensador y un diafragma, y acá viene el foco de la luz. Por aquí la luz se ve proyectada, sube por acá, ingresa al condensador junto con el diafragma, pasa por la muestra y ahí pasa hacia el objetivo y ahí hacia su ojo, ¿ya? Ahora, esta parte de acá es súper importante, chiquillos, ¿ya? Esto se llama tornillo macrométrico y tornillo micrométrico, ¿ya? El tornillo macrométrico lo que va a hacer, junto con el micrométrico, están los dos juntitos, esta ruedita grande al lado de una ruedita pequeña, va a hacer que suba y baje la platina, esta parte de acá, ¿ya? Usted coloca su muestra, primero tiene que bajar el macrométrico lo más abajo posible, que llegue al tope, coloca su muestra, y después empieza a subirlo para que esta platina suba y se acerque al objetivo, para que usted pueda enfocar bien. Como es macrométrico, se mueve muy fuerte, muy rápido, ¿ya? Ahora, para enfocar bien, usted necesita algo muy fino. Para eso el tornillo micrométrico. Entonces usted va moviendo el micrométrico y esto se mueve milésimas de milímetros hasta que usted enfoque muy bien. Y básicamente el microscopio es así. Este microscopio es compuesto. ¿Tengo ninguna pregunta? No. Ya, entonces este microscopio es compuesto. Aquí tenemos el tubo, el que está instalado el sistema óptico, por este tubito. Actualmente son binoculares, este es binocular, ¿no es cierto? O sea, tiene dos oculares para sus dos ojos, lo que facilita la visión con los dos ojos. Esto tiene la capacidad también de abrir y cerrar, porque algunos somos más cabezones, entonces si esto estuviera estático, tal vez igual tendría que ver por un solo ojo. Entonces esto se puede abrir o cerrar al diámetro de la cabeza de la persona o del operario. Entonces acá tenemos de nuevo el revólver, los objetivos, la platina, la pinza, el condensador, la lámpara, el brazo, que es súper importante, ¿ya? El macrométrico y el micrométrico, que dice enfoque grosero, no es que sea ordinario y diga grosería, sino que se mueve muy rápido, y el fino, que se mueve muy despacito, ¿ya? Bueno, entonces, si nosotros miráramos por dentro del microscopio y cómo funciona, nos daríamos cuenta que utiliza todas las propiedades de los lentes, ¿no es cierto? Entonces tenemos una fuente de luz, tenemos una imagen virtual que se genera a partir de una original, y estos lentes van a ir generando movimientos de los electrones, de los haces de luz, y va a terminar impactando en tu ojo. Bueno, estos son los oculares. También tienen un poquito de zoom junto con los de acá abajito. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tiene un anillo de ajuste de los oculares. Esto aquí está partido a la mitad y usted lo puede abrir o cerrar a conveniencia suya para que se sienta más cómodo trabajando. Ya, entonces aquí abajito hay un tornillo que permite mover este cabezal. Ya, usted lo puede mover a su comodidad también. Para la izquierda, para la derecha, si está muy incómodo. La idea es que el operario trabaje bien cómodo, ¿ya? Después tenemos aquí los tornillos del condensador, que sería esto. El condensador se puede sacar y reemplazarlo, así que para eso está ese tornillo. Tenemos una palanca de cierre del diafragma y un tornillo regulador de la platina. Este tornillo, a diferencia del macrométrico y del micrométrico, que hace que suba esta platina, que suba o baje, el tornillo regulador hace que la muestra se mueva a izquierda o derecha. Ya, porque una vez que nosotros colocamos la muestra, la idea es no tocarla más. Entonces, para esto es el tornillo regulador. Mueve la platina hacia la izquierda o hacia la derecha. En cambio, el macrométrico y el micrométrico mueve hacia arriba o hacia abajo. Acá tenemos un zoom del tornillo macrométrico y del tornillo micrométrico.
Como se dan cuenta, es una sola perilla, bien grande. Es como un timer. Entonces el macrométrico usted lo gira y va a subir o bajar la pretina de manera rápida. Y el micrométrico que está acá al ladito, usted lo va a mover y va a hacer movimientos muy finos, muy pequeños. ¿Ya? Entonces eso tienen que tenerlo claro y es fundamental para poder enfocar bien la muestra. Acá tenemos la pletina en otra imagen. Si se dan cuenta, esta es la pletina. ¿Ya? Y acá tenemos una muestra que está en un portaobjeto y afirmada con una pinza. ¿Ya? Esta pinza cumple la función de afirmar la muestra y acá abajito ustedes ven el condensador, ¿ya? Por donde sale la luz. Esta pincita que ustedes ven aquí es la que se mueve de izquierda a derecha con este tornillo regulador. La parte óptica va a estar compuesta por los oculares, que van a ser estos dos, por los objetivos, que son estos, este conjunto de lupas que están acá. Tenemos el sistema iluminador, que va a ser el condensador, el diafragma y la fuente de luz. Ya, empecemos por la fuente de luz. Entonces le van a encender y apagar, y lo que va a hacer es va a encender la lámpara. ¿No? Aquí está la lámpara en este interior, ustedes no la ven. Y esta cosita, que es como una perilla, como una rueda, te va a regular la luz, o sea, la intensidad de la luz, sea más fuerte o sea más fina, ¿ya? Entonces acá tenemos el ingreso de la luz, entra todo este sistema óptico que está compuesto por el condensador, el diafragma y el polarizador en algunos casos. Aquí pasamos al diafragma. ¿Ya? Entonces el condensador, como les digo, es, como su nombre lo dice, concentra la luz de la lámpara en un punto de la preparación, o sea, en un punto de tu muestra, la luz se concentra en un solo puntito. ¿Ya? Y el diafragma tiene esta forma, ven que es como una cámara, de esas cámaras antiguas que tienen, o las cámaras profesionales que tienen como apertura y cierre del diafragma. Entonces esto está dentro del condensador, esto está debajito del condensador, ¿ya? Si se cierra, usted va a mejorar el contraste, ¿ya? Porque la intensidad de la luz va a disminuir, ¿ya? Pero la resolución va a empeorar. Entonces ahí usted tiene que ver qué le conviene más contraste o más resolución. De hecho, esta es la parte más importante del microscopio, porque sin esta parte nosotros no podríamos ver las imágenes concentradas en un solo punto, o imágenes muy pequeñas. Por lo general vienen 4, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, están graduados en 4 por, aquí atrásito está el 10 por, acá está el 40 por, y acá está el 100 por. Ya están colocados en el revólver. Y la gracia del revólver, como les decía, que usted con la mano va girando esto y esto va girando. Es como un revólver de esos del lejano oeste, ¿no es cierto? Tienen un anillo coloreado. Si se dan cuenta, tienen un anillito coloreado y tienen unas especificaciones aquí. En estas especificaciones a usted le va a decir el zoom que tiene, por ejemplo, este tiene 4 por de zoom, el filtro que tiene, EP, y le va a decir el número de amplitud. Si tú te das cuenta también, en el de 100x y en el de 40x tenemos como esta cosita que está acá. Ese es un resorte, porque muchas veces nosotros cuando no tenemos mucha experiencia en el uso de microscopio, le damos con el macrométrico hasta que chocamos la platina con el objetivo. Y eso puede dañar esta lupa, la puede dañar. Puede dañar el objetivo y al dañarlo son hartas lucas que se pierden. Entonces los ingenieros crearon este sistema de que cuando sube la platina tiene un resorte para evitar que se pueda descalibrar este objetivo. Pero solamente está en el 40 por y en el 100 por. ¿Sí? Ahora, de estos objetivos, la mayoría se pueden observar con aire. O sea, con aire me refiero a que entre la muestra y el objetivo no hay nada, hay aire, ¿ya? Pero después del 100 por es de inmersión. ¿Qué quiere decir que sea de inmersión? Que necesita un aceite. Ya usted coloca la muestra y tiene que colocar una gotita de aceite y esa gotita de aceite interacciona con
con el objetivo y genera una mejor imagen. Miren, aquí en el ocular, esta es la parte donde usted pone su cabeza, ¿ya? Aquí en el ocular, si se dan cuenta, también tiene un lente, ¿ya? Y ese lente también está regulado por distintos tipos. Tiene 15 por, 10 por y 20 por. Eso va a depender de cuánto zoom usted quiera generar. Normalmente en todos los microscopios está este ocular, el de 10 por. Más adelante. El de 10 por, ¿ya? Ahora, cuando usted quiere saber la medida real o el aumento real que genera su microscopio, entonces usted tiene que calcular cuánto aumento da el objetivo y cuánto aumento da el ocular. Por ejemplo, usted está observando con con el 40 por, o sea, amplifica 40 veces la imagen en medidas proporcionales, no en medidas arbitrarias, no estoy hablando en milímetros ni en centímetros, ¿ya? Entonces, más el ocular, más lo que tiene acá, que son 10, generaría un aumento de 400 por, ¿no? O sea, la imagen se aumentó 400 veces. Ahora, si usted utiliza el 100 por, más los 10 del ocular, tiene 1000 veces. Ahora, nosotros podemos calcular el poder de resolución de nuestro microscopio, ¿ya? Y la resolución, como les había dicho, es la capacidad que tiene un instrumento para dar imágenes de dos puntos situados muy cerca uno del otro, ¿ya? Entonces, eso va a depender de la longitud de onda y de la amplitud numérica, ¿ya? Y este es un valor de refracción de la luz, que siempre es constante, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por la longitud de onda y por la apertura numérica. El límite de la resolución es una distancia mínima que debe existir entre dos puntos, como le había dicho, que es la resolución, y el límite de resolución es la inversa del poder de resolución, o sea, es lo contrario de esto, ¿ya? Y se calcula como, al ser la inversa, es 1 dividido en el poder de resolución. Ya, otra cosa que necesitamos para poder observar las muestras es el cubreobjeto y el portaobjeto. Ya, el portaobjeto es una lámina de vidrio más o menos de 1 milímetro en donde se coloca la muestra, y el cubreobjeto es esta cosita que tiene el manipulador aquí, que es para tapar la muestra, ¿ya? Para que la muestra se amplíe dentro del horizonte del cubreobjeto. Esto siempre lo tiene que tener a mano un investigador para poder observar cosas. Este es el aceite de inmersión, ¿ya? Entonces ustedes colocan una gotita del aceite de inmersión en su muestra, obviamente tapada ya por el cubreobjeto, ¿no es cierto? Este es el portaobjeto, esta laminita de vidrio grande, y el cubreobjeto esta otra laminita más pequeña, ¿ya? Entonces aquí entre medio es como un sándwich, entre medio usted tiene su muestra y ahí después le coloca un poquito de aceite de inmersión, ¿ya? Esto fue inventado hace bastante tiempo atrás. Antiguamente se utilizaba agua y después pasó a grasa de cerdo, aceite de cerdo, y ahora es un aceite sintético. Profe, Dígame. ¿el aceite va entre medio de los dos pedacitos de vidrio? No. Usted entre medio de los dos pedacitos de vidrio lo que está es su muestra, ¿ya? La que usted quiere observar. Y arriba se coloca el aceite, ¿ya? ¿Por qué arriba? Porque cuando usted después junte el objetivo con la muestra, va a generar como una unión, ¿ya? Una unión. Y esa unión va a generar que los haz de luz que vienen desde la luz interior y desde el diafragma y del condensador se concentren aún más en una sola zona, ¿ya? Porque si tuviera solamente aire, algunas partículas de luz saldrían hacia afuera. Con el aceite lo que hace es evitar esa difracción y hace que las ondas de luz impacten de manera perpendicular a la muestra. Aquí tenemos el ejemplo, ¿ven? La refracción de la luz. Aquí tenemos el condensador, entonces, que dirige la luz hacia el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está en aire, aquí hay puro aire.
Entonces aquí lo que va a pasar cuando el haz de luz penetre o incida en la muestra, si ustedes se dan cuenta, aquí está la muestra, hace que algunos haces de luz reboten, ¿ya? Reboten por difracción. Y el ángulo de ingreso de la luz no va a ser el completo, no va a ser el justo para que haya mejor resolución. Si se dan cuenta, la resolución perfecta sería que el haz de luz impactara en esta parte, como lo hace acá, ¿ya? Pero cuando hay aire, las fluctuaciones que existen y los choques que tienen la luz en el aire generan ese efecto. Es como, por ejemplo, cuando ustedes meten una bombilla en un vaso con... Si tú te das cuenta, aquí se forma un eje, ¿no es cierto? Y aquí se forma un triángulo. Y un triángulo perfecto. Acá, no, pues, acá el triángulo se forma aquí afuera. ¿Se dan cuenta? El triángulo se forma acá afuera. Entonces, la resolución va a ser menor, perdón, con aire que con aceite, porque la refracción va a llegar justo en la parte cóncava del lente. Entonces va a generar una mejor exposición de la muestra. Entonces aquí, a partir de esto, nosotros podemos calcular la apertura numérica. La apertura numérica se va a calcular por el triángulo que se forma aquí, ¿ya? Y el ángulo que tiene, ¿ya? Entonces eso sería, la fórmula sería, la apertura numérica es igual al número de difracción, que sería este, por el seno del ángulo que se forma. Entonces en el caso del aceite se forma un ángulo de 58 grados. Entonces la apertura numérica va a ser mayor, 1.29 mayor que 1, es muy buena. En cambio, si nosotros no ocupamos aceite, te das cuenta de que la difracción de la luz es distinta, no llega hasta el punto que debería llegar y genera una variación o una distorsión de la luz. Entonces en el aire es 1, si calculamos eso por el ángulo que generamos, sería 1 por el seno de 40, me daría 0.64 y este objetivo no sería de muy buena calidad, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir viendo ahí cuáles son los mejores objetivos para la comodidad de usted, para la necesidad del laboratorio. Si ustedes necesitan ver cosas no muy pequeñas, un microscopio básico les va a servir. Ahora si necesitan ver cosas más complejas, ahí ya va a empezar a cambiar el tema. Mientras mejor apertura numérica tenga el objetivo, va a ser más caro. ¿Ya? Y estos son bien caritos. Miren, acá tenemos un ejemplo del área del campo visual. El área del campo visual básicamente está hablando del zoom que se va haciendo. Usted cuando va a mirar el microscopio una muestra, usted siempre tiene que empezar por el número más chiquitito de objetivo, o sea, el 4 por. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una muestra histológica a 4 por. ¿Ya? Este es un tejido glandular mamario, que se debe haber tomado de una biopsia o alguna persona que tenía cáncer de mama. Entonces, este tejido, cuando se saca la biopsia, se pasa por una máquina que se llama micrómetro, y lo que hace es cortar esa laminita, se le hace unos procesos químicos, y se coloca en un portaobjeto y usted después lo puede observar, ¿ya? Entonces, en 4 por se vería así. Por ejemplo, yo quiero ver esta parte de aquí que se ve irregular. Ustedes se van a dar cuenta al tiro cuando ustedes vayan viendo tejidos necróticos o tejidos cancerígenos. Normalmente el tejido se ve así, parejito, ¿ya? Sin gránulos, sin cosas medias extrañas, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta al tiro que hay cosas medias raras cuando ven estos conjuntos de células que son de otro color y que son necróticas, o sea, hay mucha célula muerta junta con célula viva y se empieza a ver así. Entonces yo quiero ver por acá, por ejemplo, ya en esta zona de acá. Entonces con el microscopio yo muevo la platina y me enfoco en esto y lo coloco aquí al medio, ¿ya? Entonces cambio el objetivo ahora, estoy en el 4 por, entonces ahora yo estoy con el 10 por, ¿ya? Que sería en conjunto con el ocular 100 por, ¿ya? Veo más cerquita el tejido necrótico. Ahora pasemos al 40 por, que sería 400 por al final, que sería esta parte de acá. No sé si se ve claramente en la flechita donde estoy apuntando, es lo que está acá, ¿ya? Y acá ya estamos viendo un tejido necrótico, ¿ya? Es un tejido inflamado, perpendicular, esta es un linfoplasmocitario, ya tiene presencia de células gigantes, está multinucleada, eso quiere decir que muchos núcleos, eso es
indicio de que hay algún problema con la célula, porque normalmente las células tienen un solo núcleo, a no ser que sea un tejido fibroso, ¿ya? Y puede ser por algún tumor o por la entrada de algún cuerpo extraño. Perdón, cambié sin querer, ¿ya? Entonces acá tenemos una muestra a 40 por. Y ahora si nosotros queremos ver más profundamente aquí, lo mejor ese pedacito más pequeño, llegamos a este zoom, ¿ya? Que sería el 100 por, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que empezar por el objetivo que da menos zoom, o sea, el 4 por. Usted enfoca, mueve el macrométrico, mueve el micrométrico y llega a observar esto. Después pasa al de 10 por, al de 40 por y hasta llegar al de 100 por. Sin olvidar que el de 100 por usted tiene que echarle aceite de inmersión obligatoriamente. El de 4 por, el de 10 por y el de 40 por no llevan aceite de inmersión. El de 100 por sí lleva aceite de inmersión obligatoriamente. Acá tenemos otra imagen de microscopio óptico, pero esta es una célula vegetal. Se nota porque es verde, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la pared celular, ¿no es cierto? Todo esto de acá es la pared celular, que a diferencia de los mamíferos, las plantas tienen eso característico que hace que los árboles puedan ser firmes, que es la pared celular. Tenemos una célula acompañante acá. Aquí tenemos un ostiolo o una célula oclusiva. Tiene la función de abrirse o cerrarse dependiendo de la temperatura ambiental que haya, porque la planta necesita liberar vapor de agua. Entonces esta celulita lo que hace es abrirse o cerrarse. Y estos puntitos que vemos aquí son cloroplastos. Los cloroplastos son verdes, ¿no es cierto? Porque reflejan las ondas de luz del espectro verde. Y el resto la absorbe. Y esto de acá, núcleo. Un núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Por lo general en la célula vegetal el núcleo está como en una orilla porque tenemos una gran vacuola que está ahí dando vueltas, que no se puede observar muy bien por la tinción. Terminando el uso del microscopio es súper importante tener varios resguardos, ¿ya? Primero, al utilizarlo, no poner la muestra al revés, o sea, siempre el portaobjeto va primero y después va la muestra y después va el cubreobjeto. Regular la luz a intensidad media y con el objetivo más pequeño. Eso es lo primero que tiene que hacer. Usted se sienta en el microscopio, coloca su muestra, baja la pletina lo más que se pueda, coloca su muestra, deja el objetivo al 4 por y ahí empieza a observar. ¿Ya? Ajustar el condensador al diafragma medio y empezar por el menor aumento. ¿Ya? Se pone la funda porque el polvo es súper peligroso para el microscopio. Se limpian los lentes. Si usted va a usar silol, que también es un tipo de alcohol un poco más fuerte, tiene que tener claro que si le coloca mucho silol puede despegar algunas piezas que están en el objetivo, entonces hay que utilizarlo con mesura. Ahora hablamos del microscopio óptico, hablamos del simple. Acá tenemos una lupa, ¿ven? La lupa es simple, tiene es una lupa, tiene solamente un aumento y sirve para observar cosas grandes. Y después tenemos el microscopio óptico compuesto, que fue todo lo que conversamos durante la hora pasada. Ya tenemos el microscopio óptico normal, tenemos el microscopio óptico de campo oscuro. El normal fue el que les comenté hace un rato, el de campo oscuro, el de contraste de fase y el de fluorescencia. ¿Ya? Son distintos microscopios ópticos compuestos. Y después tenemos el microscopio electrónico, que sería el de transmisión, el de barrido, el microscopio óptico electrónico digital y el efecto túnel o cuántico. El microscopio de campo oscuro es una técnica especial que tienen estos microscopios que se caracteriza en la iluminación oblicua, o sea, los haz de luz los hacen transmitir lateralmente, ¿ya? Y gracias a eso se pueden realizar contrastes en muestras que no son reflejadas bien bajo condiciones normales de iluminación en el campo claro. Esto es para microorganismos, por ejemplo, chiquillos, que son transparentes. Entonces, si yo tengo un microorganismo transparente y lo coloco sin tinción, sin nada, no voy a ver nada en el microscopio. No voy a ver absolutamente nada. Entonces,
Para poder ver estos microorganismos necesito un microscopio de campo oscuro, ¿ya? Entonces ese microscopio, al hacer incidir paralelamente la luz, lo que hace es que estos objetos, estos microorganismos que son transparentes puedan ser visibles a la luz del microscopio. Después tenemos el microscopio de contraste de fases. Tienen la gracia de que yo puedo hacer un cultivo celular en el laboratorio con las células vivas, y las células vivas las coloco en una placa Petri. Y la gracia que tiene este microscopio es que en vez de tener los objetivos por arriba, los tiene por abajo. ¿Ven? Por acá abajito tiene los objetivos. Ese el revólver con los objetivos. Entonces la luz incide de arriba hacia abajo. Entonces ahí yo puedo ver células vivas que estén en una placa Petri. De hecho, esta foto que les tengo aquí, que les muestro aquí, la saqué yo, trabajando en el laboratorio de la Universidad de Talca, porque yo trabajo en cáncer. Entonces, estas células son células de cáncer gástrico, son líneas celulares que cultivamos en el laboratorio, son células humanas. Entonces, estas células se sacaron alguna vez de una persona y son células que tienen la capacidad de ser inmortales. Se puede observar igual la membrana celular, multinúcleos, ¿ya? Multinucleada. Aquí ven, miren, núcleo, ¿ya? Y algunas vesículas. Se ve bien encachado esto, ¿ya? Entonces nosotros podemos discriminar aquí algunas células que son senescentes de las que no son senescentes. Bueno, después les voy a hablar de eso, no es necesario que se aprendan eso ahora, sino que aprendan sí que el microscopio de contraste de fase tiene la particularidad de poder observar células vivas. Pasamos al microscopio de fluorescencia. Este microscopio ya estamos rondeando ya los 20 millones de pesos, un microscopio de esto. Utiliza las propiedades de la luz fluorescente, ¿no es cierto?, que son longitudes de onda que son más amplias, cuando son expuestas a la radiación de la longitud de onda corta. Se puede observar ahí en el microscopio. Entonces lo que pasa es que existen células que van a fluorecer. Si yo les coloco un compuesto, van a fluorecer ciertas zonas de la célula y voy a poder observar cosas particulares. Por ejemplo, yo puedo marcar fluorescentemente la actina. La actina es un precursor del citoesqueleto celular. Entonces, si yo marco la actina y después lo veo en el microscopio fluorescente, voy a ver todas las células que tienen actina, ¿ya? Con el fluorocromo. Miren, ahí hay una imagen. ¿Les gusta, no? No es un ojo, por si acaso. Profe, yo no veo. Ahora. No es un ojo esa imagen. ¿Qué ¿Ya? es? Esa imagen es una célula ganglionar de retina de ratón. Ya, entonces, acá al medio, si ustedes se dan cuenta, hay una oscuridad. Ya, esa es la zona donde pasa el nervio óptico. Y de aquí para acá son puras células ganglionares. Estas pelotitas que ven ahí ustedes, chiquillos, son los somas de las células ganglionares. Todos esos son los somas en donde llega la información, después pasa a otra célula ganglionar, y estas de atrásito son otras, y después pasa al nervio óptico para ser traducida la información en el cerebro. ¿Y en el microscopio así se ve, profe? Sí. O sea, esta es una imagen bacán, sí. No es lo que vas a ver habitualmente. Pero si tienes suerte, puedes lograr una imagen tan bonita como esta. Microscopio fluorescente hay en la mayoría de los laboratorios. De hecho, en donde yo trabajo hay microscopios fluorescentes para poder observar ciertas células. Nosotros lo utilizamos más que nada para... Nosotros hacemos células mutantes, y para yo poder identificar a las células mutantes de las que no mutaron, les coloco un gen que es un gen propio de las luciérnagas, el GFP. Nosotros le colocamos ese gen a las células comunes, las mutamos, y si empiezan a florecer es porque tienen la mutación integrada. Entonces ahí nosotros podemos discriminar las que fueron mutadas de las que no. Pero estas imágenes son súper bonitas porque son imágenes ilustrativas para poder observar las redes de actina que se generan en las neuronas, por ejemplo. Después tenemos el microscopio electrónico de barrido, ¿ya? Que este es uno de los que hay aquí en Chile.
o también denominado MEV, ¿ya? Como dice aquí, crea una imagen ampliada de la superficie de un objeto y no es necesario cortar el objeto en capas para observarlo, a diferencia del microscopio normal, del microscopio óptico normal. Entonces, el microscopio electrónico de barrido me va a entregar una imagen en 3D. ¿Por qué? Porque este electrón, los electrones que va lanzando el microscopio electrónico de barrido va generando como una línea de electrones que va pasando por la muestra como en un televisor, así como los megapíxeles, una cosa así. Entonces va generando información y esa información después es traducida por un sistema computacional. ¿Ya? Entonces el microscopio electrónico de barrido explora la superficie de la imagen como punto por punto, ¿ya? Y la información que es en la cual se basa el sistema computacional está en lo que va recorriendo en la muestra, ¿ya? Con el haz de luz de electrones que va concentrándose en la muestra. Este microscopio puede hacer hasta un 2000 por. Aquí les voy a mostrar una imagen de él. Ya, en estas imágenes, si ustedes se dan cuenta, vemos células. Son glóbulos rojos. Son glóbulos rojos. Sí. ¿Ven? Se ven en 3D, se ve la imagen en 3D. ¿Y este otro de acá qué será? ¿Y este otro de acá qué será? Un macrófago. Un macrófago, ¿no es cierto? Este es un macrófago y este sería una célula presentadora de antígenos, que son las encargadas de encontrar ciertos bichitos y presentárselos a los macrófagos y a la célula B. Entonces aquí vemos una porción de la sangre en donde podemos observar un glóbulo rojo y algunas células blancas. Esta es una micrografía electrónica de una hormiga, donde podemos apreciar claramente, miren, se le ven los pelitos, el conjunto ocular, ¿ya? Sus pinzas, ¿ya? Y estas son algunas partículas minerales. Entonces estos microscopios electrónicos de barrido son utilizados generalmente por la minería y por investigadores que no les interesa ver hacia adentro de la célula, sino que les interesa ver la en exterior. Después pasemos al microscopio electrónico de transmisión. ¿Ya? En la gracia que tiene este microscopio es que podemos ver adentro de la célula, ¿ya? Entonces para eso necesitamos que la muestra sea impactada por los electrones y que los electrones atraviesen la muestra, ¿ya? Entonces, en el microscopio electrónico de transmisión, el haz de electrones se dirige hacia el objeto que se desea aumentar, ¿ya? Y este traspasa la muestra y pasa por un detector. Entonces, una parte de los electrones van a rebotar en la muestra y otros van a ser absorbidos por la muestra, ¿ya? Y los que lo atravesaron forman una imagen aumentada de la muestra. ¿Ya? Entonces, a diferencia de este otro microscopio de barrido, el microscopio electrónico de transmisión necesita cortar las muestras, ¿ya? En capas muy finitas y tienen que ser tan finas como no mayores de miles de Armstrong, ¿ya? Entonces, ser tan delgadito. Se coloca una placa fotográfica y una pantalla de fluorescencia para poder observar. Se me olvidó comentarles, chiquillos, que en el microscopio electrónico de barrido, para que nosotros podamos ver en 3 dimensiones los objetos, necesitamos cubrirlos de un metal. Por lo general tiene que ser un metal noble, como el oro, antes de poder observarla en el microscopio, así que sale bien caro poder observar muestras de este tipo. En cambio, en el microscopio electrónico de transmisión se ven las imágenes de esta forma, no son en 3D, ¿ven? Pero podemos ver las imágenes, la parte interior de la célula. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la imagen de acá arribita a la izquierda, vemos unos bacilos en división. Aquí está formándose el cintillo de división. Y acá, por ejemplo, bajito podemos observar una mitocondria, a 60.000 por. O sea, mucho la distancia. Ven, aquí tenemos las crestas mitocondriales.
podemos observar también la membrana exterior, la membrana interior, la zona donde se genera el ciclo de Krebs y todo eso, ¿ya? Y acá tenemos un neutrófilo infectado por Klebsiella pneumoniae, que es como la neumonía habitual, ¿no es cierto?, que ataca los pulmones. ¿Ya? Entonces, la visión es mucho más grande. Ya, estamos terminando entonces con la clase del día de hoy, chiquillos.